Hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes, amable audiencia. Hoy tenemos un programa de lujo, tenemos una gran invitada, la psicóloga Lisette Bretón García. Ella es especialista en terapia contextual y ansiedad, cuenta con el máster TC de Ítaca Formación y bueno, le damos la más cordial bienvenida y hoy nos va a estar compartiendo con el tema de no se supera, se integra el duelo perinatal desde las terapias contextuales. Sea usted muy bienvenida, psicóloga Lisette. Hola Miguel, muchísimas gracias por esta invitación. Buenas noches para todos. Y efectivamente este es un tema que en lo personal me gusta mucho pues, por dos razones, ¿no? Una por el tema profesional y otra por el tema personal, porque pues en la misma experiencia pues me ha tocado vivirlo. Muchísimas gracias, Miguel, por tu presentación. Gracias por acompañarnos y vaya, tenerla usted de la mano de este tema tan importante y que ha pasado el día también, que se ha conmemorado eh, y que usted nos ayude de viva voz y nos oriente también sobre este tema, pues nos alegra bastante en este espacio que busca difundir pues las terapias basadas en evidencia, ¿vale? Al tema y al público en general. Y bueno, iniciando con este tema, y vaya, este título es bastante fuerte, vaya, porque no se supera, ¿sí? Se integra. ¿Qué significa exactamente esta frase en el contexto del duelo y por qué es una perspectiva diferente a la idea común de pasar página o superar una pérdida? Pues mira, el decir no se supera, sino se integra, tiene muchas connotaciones porque culturalmente el duelo perinatal o incluso el duelo de manera general tiene que ver con hay que pasar esto, ¿no? Tiene que ver con un control emocional, tiene que ver como si esto de alguna manera quedara como en el olvido y en especial en el duelo perinatal. Esto no puede ser tan realista ni tan humano como supone o parece, ¿no? No podemos cerrar una página, porque hay un vínculo que se gestó a veces desde la idea y la planeación de tener un hijo, o a veces desde la idea de cuando ya uno está en este proceso de gestación. Entonces, eh, superarlo no es lo mismo que integrarlo. Cuando nosotros integramos el duelo a nuestra vida diaria, no pasamos página, sino realmente le hacemos cabida a este sufrimiento, a este dolor, pero desde otro enfoque, ujú, desde un enfoque más compasivo, desde un enfoque desde la aceptación. Nosotros no podemos olvidar, ¿no? Olvidarnos de que vivimos un duelo perinatal, porque forma parte de la identidad y del amor que tenemos los padres en estas pérdidas, en estas ilusiones. Entonces, intentar hacerlo, es decir, intentar superarlo, pasar página, como ahorita lo mencionas, es entender como que vamos a evitar este dolor y en realidad evitar el dolor implica aumentar el sufrimiento. Cuando nosotros no evitamos el dolor, sino aceptamos la pérdida y la integramos, justamente es cuando ahí nos volvemos más compasivos con nosotros mismos. Integrar, a diferencia de superar, justamente es aceptar esta experiencia que estamos viviendo de una manera completa, de una manera integral, es darnos cuenta que esto sí nos está pasando, que no se quedó como en el abandono o en el olvido, porque muchas veces justo este tipo de duelos son pues muy invisibles, perdón, son muy invisibles ante las personas, pues por el corto periodo de vida que tuvo nuestro bebé, ¿no? Entonces, abrirnos al presente, sentir lo que sentimos, todas las emociones que pueden estar apareciendo durante el duelo, pues obviamente esto nos da cabida a saber que esto se integra.
Cuando nosotros integramos la pérdida durante el duelo perinatal, también vamos actuando con coherencia hacia nuestros valores, que más adelante vamos a ir eh, viendo un poquito de cómo se vive desde las terapias contextuales, justamente el duelo, ¿no? Entonces, pues pasar página e integrar son cosas muy diferentes, ¿no? Pasar página, digamos que es como querer controlar lo que estamos viviendo y en algún momento sentir incluso que ni sucedió o que ya pasó tanto tiempo, mucho tiene que ver con la cultura. Integrar es justo darle este espacio, ¿no? Enfocarnos en que esto sí pasó, que sí se siente, que sí se vive, y entonces la diferencia es que hay una perspectiva de continuidad guiada en nuestros valores que vamos eligiendo. Muy bien, sí, pero, gracias por lo que nos está compartiendo. Y como usted lo menciona, es un duelo en el cual es invisible y en muchos de los casos también puede ser minimizado por la misma sociedad, eh, al pensar de pronto que no hay algún lazo cuando es pregestacional, porque no lo conocieron, no convivieron con él, no, vaya, no hubo ese cariño, ¿no? Pero como usted lo dice, se vive de diferente manera porque, como usted lo mencionó hace un momento, pues era algo que se era deseado, y por las circunstancias era muy buscado, desde el inicio de que vaya, se decidió tener un hijo. Y vaya, es un tema que muy pocas veces se toca en la sociedad, ¿no? Vemos las partidas de nuestros seres queridos, pero no este punto importante de ellos. Y entiendo el caso de cuando es un aborto espontáneo, por ejemplo, que no se espera. Sí, justamente es importante, hay muchas personas que tal vez no saben qué abarca exactamente el duelo perinatal, ¿no? ¿Y por qué es invisible este tipo de duelo? Porque como son en etapas tempranas del desarrollo de la vida humana, entonces para muchos es como si no hubiera existido, ¿no? Y en realidad el vínculo, como lo habíamos mencionado, se genera desde incluso a veces en los pensamientos, en el deseo de ser padres, o en la noticia de que se va a ser padre. Entonces son muchas variables que intervienen en donde realmente se vive esta pérdida, ¿no? Entonces, para las personas que hoy nos ven, pues el duelo perinatal abarca ciertas etapas, ¿no? La pérdida gestacional, que tiene que ver con un aborto espontáneo o una pérdida antes de la semana 20 de gestación. Y pues muchas veces imagínense, ¿no? Que hay una persona que tiene un embarazo y de pronto tiene un aborto espontáneo y estos abortos muchas veces pueden ser de manera natural o a veces también de manera guiada por el médico, ¿no? En donde a lo mejor hay una situación de riesgo, en donde lo mejor es terminar con esta vida, pero como es en la semana, antes de la semana 20 de embarazo, pues imagínense el impacto que va a tener. Entonces, muchas veces este duelo se vive muy silenciado, pues porque aún no hay como características físicas que sean notadas por la sociedad o incluso por los mismos padres, ¿no? Todavía no crece la pancita, a veces decimos, ah, es que era muy pronto, pero aún así, los vínculos que se van formando, pues se construyen día a día, ¿no? Entonces puede ser muy fuerte esta pérdida también. La muerte fetal, que es cuando el bebé muere dentro del útero después de la semana 20 o durante el parto. Entonces, aquí ya hay características físicas que se van desarrollando en la mujer, ¿no? Entonces, todos estos cambios físicos que se van presentando como este, el crecimiento de la pancita, el tema de ir a las ecografías. Entonces, es una pérdida realmente muy fuerte porque y es pensar que el cuerpo se está preparando para la vida, pero termina enfrentando la muerte. Entonces, el impacto que tiene una mujer, voy a hablar de la mujer porque digamos que es quien físicamente o biológicamente está teniendo al bebé, imagínense el impacto que puede tener. O sea, es una pérdida también muy profunda.
cada etapa va impactando también socialmente, ¿no? A la familia, a la pareja. Entonces, cada etapa es sumamente relevante. Luego viene la muerte neonatal, que es cuando el bebé fallece poco después de nacer, en los primeros 28 días de vida. Entonces, imagínense el choque emocional que puede haber, porque el nacimiento y la muerte, pues ocurren casi al mismo tiempo, ¿no? Acaba de nacer, pues ya tenemos una pérdida. Y estoy hablando que esta pérdida, bueno, es hasta los 28 días, pero en realidad, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi bebé murió a los 3 días de nacido. Entonces, yo todavía ni salía del hospital, digámoslo, porque acababa de nacer y tuve cesárea y demás, y ya estaba enfrentando también la muerte. Entonces, el choque emocional que enfrentamos los padres ante estas pérdidas es indescriptible en esos momentos, ¿no? Y bueno, y viene otra etapa que es una pérdida múltiple o recurrente, en donde hay muchas personas que tienen varias pérdidas gestacionales o neonatales, entonces hay muchos sentimientos aquí de culpa, de desesperanza, a veces quieren como, sobre todo en el sentimiento de culpa, se ven minimizados, devaluados, porque vienen pensamientos como tal vez no voy a poder ser madre, no sirvo para madre, impacta a lo mejor en rupturas de pareja. Entonces es muy importante conocer estas etapas del duelo perinatal justo para que no sean invisibles, sino al contrario, que las personas sepan que duele tanto, ¿no? Duele tanto como si hubiera sido un adulto o alguien de mayor edad. ¿Por qué? Por el vínculo que se construye. Entonces, eh, es muy importante reconocer que una madre, un padre, que durante sus primeras 20 semanas pierden un bebé, sufren, sufren al igual que si hubiera nacido, ¿no? Vaya, lo explicó también y quizá no he pasado por eso, pero créame que imaginarlo, ¿no? Y lo que nos compartía debe ser devastador. Vaya, yo le digo, qué dolor del, decir, se prepara para la vida y termina enfrentándose a la muerte y la parte de lo que siente la mujer, ¿no? No logro entenderlo, es tremendamente doloroso. Entonces, vaya, me deja sin palabras, créame que se me eriza la piel, porque es un tema que, pues, pocas veces se dice, ¿no? Y créeme que se me hace aquí un nudo en la garganta. Qué dolor, ¿no? Si nos duele cuando vemos, vaya, a un familiar, ahora pues, más aquel pequeñito, ¿no? Teníamos muchas esperanzas, sueños, ¿no? Con- vaya, toda una vida para al lado de ese pequeñito, pequeñita y suceda y su partida y cómo nos quedamos nosotros y más de la mamá, ¿no? Y pero de pronto se me cortan o se me llevan a soledad porque es algo que es muy fuerte, la verdad. Yo lo veo así y vaya, digo, ¿por qué se hace tan invisible? ¿Por qué la sociedad es tan dura ante esta situación, ¿no? ¿Cómo podríamos integrarlo ahora en esa parte de trabajarlo con nosotros? ¿Cómo integrarlo? ¿Sí? ¿Cómo es que se ve esa integración en la vida diaria de la persona ahora? ¿Cómo podríamos lograrlo? Sí, mira, voy a retomar un poco el tema que mencionaste ahorita sobre la invisibilidad que tiene este duelo. Incluso también es una invisibilidad para los hombres. Los hombres creo que a veces sufren más en silencio que las mamás. O sea, que no quiero minimizar el dolor que sufre un padre porque tal vez culturalmente las mujeres estamos como más preparadas para expresarnos, ¿no? Y digo así como entre comillas, porque la cultura que tenemos así es como el hombre tiene que ser el fuerte, tiene que ser el soporte, pero yo no quiero minimizar el dolor que siente un padre,
ante esta pérdida, porque me ha tocado verlo y a veces como no saben manejar tal vez las emociones o simplemente expresarlas, no manejarlas, simplemente expresarlas, para ellos se les derrumba el mundo, ¿no? Entonces yo te puedo decir de mi experiencia y de experiencias que tengo en consulta, cómo a los hombres es un tema que les cuesta mucho trabajo expresar y es un tema que les cuesta mucho trabajo integrar, ¿no? Porque a veces, desgraciadamente en la cultura son más silenciados que tal vez las mujeres. Entonces, este duelo que es invisible, ¿no? Que desgraciadamente se silencia, es porque a veces no hay reconocimiento social. Justamente culturalmente se piensa que si un bebé no nació, que si un bebé apenas estaba en las primeras semanas, o que si era muy chiquito cuando se murió. Entonces, en realidad, esa falta de reconocimiento social hace que sea invisible. ¿Qué les puedo decir a las personas, ¿no? ¿Cómo las personas, la sociedad puede integrarse? Porque integrar el duelo como dolientes, ¿no? Es una cosa, pero también integrarlo como sociedad también es importante. Entonces, los vínculos se gestan desde un sueño, ¿no? Desde un sueño que tienen los padres, ¿no? Entonces, la gente no minimiza eso, ¿no? La gente, al contrario, es una pérdida tan silenciosa que muchas veces el entorno no sabe ni qué decir o a veces se quedan en silencio o a veces usan frases como, no sé, ya vendrá otro. Yo recuerdo, ¿no? En algún momento cuando mi bebé murió, había mucha gente que me decía, pero estás joven, después te puedes embarazar otra vez y la gente no sabía que yo ya no podía tener hijos, ¿no? Entonces, de pronto son palabras que duelen, que hieren, que obviamente se entiende que no lo hacen con la intención, pero justo estos espacios que hacen visible el duelo perinatal, eh, llegan a esas personas para que sepan que hay frases, hay palabras que duelen y que puedan integrarse a este duelo de una forma diferente, ¿no? Entonces, a veces las expectativas culturales que hay sobre la maternidad hacen que el duelo sea silenciado. Imagínate una madre que ha tenido varias pérdidas gestacionales y la misma sociedad ataca a la madre, ¿no? Recuerdo a una consultante, ¿no? Que tiene varias pérdidas y de pronto es como el juicio de la familia de es que algo mal está en ti, ¿no? Algo mal tienes, ¿no? Porque ya son muchas pérdidas. O, o sabes que a lo mejor tú no puedes dar vida. Entonces son las expectativas culturales sobre la maternidad, son cosas que también duelen. Entonces, cada madre, cada padre va a enfrentar una presión por mostrarle a la sociedad si puede, si tiene, si están listas o no, que realmente a veces esto bloquea también el proceso del duelo, ¿no? Es como la sociedad o la familia o las personas empiezan a decir, es que vas a poder tener otro, es que estás joven, es que, o tal vez ya ni puedes, o algo está mal en ti, que las personas que viven este duelo a veces bloquean su proceso, porque tienen, ¿no? Socialmente tienen que avanzar. Entonces, puede ser muy doloroso esta parte, ¿no? Entonces, es importante que vayamos integrándolo. Hace rato me preguntabas, ¿cómo integrar el duelo en la vida diaria? Pues para integrarlo, primeramente hay que reconocer que esto no es cerrar, no es como cerrar una puerta y hacer de cuenta que ya no pasó, no. El integrarlo tiene que ver con incorporar el recuerdo, el amor, la pérdida, la identidad, ¿no? Entonces, todo esto nos va a ir ayudando a ir integrando. Poder hablar de nuestros bebés o de nuestras pérdidas va a ser muy importante. Siempre la narrativa que nosotros vayamos teniendo va a ser algo sumamente importante que nos va a ir haciendo
reconocer y aceptar esta pérdida, ¿no? Tal vez al principio, pues va a doler mucho, porque imagínense que es como una herida, ¿no? Te acabas de raspar y de pronto, no sé, los primeros días va a estar expuesta, tal vez tienes que ponerle agua y jabón y te va a arder a veces, y así poco a poco va a ir cicatrizando. Y tal vez se va a quedar ahí, se van a caer las costras, pero ahí vas a tener la cicatriz. Entonces, eh, irlo mencionando, ir observando esa herida, ir hablando de esa herida, con el tiempo se va pudiendo integrar, ¿no? Ya se habla con más calma. Tal vez ahorita tú me escuchas hablar de mi pérdida y te juro que no era como cuando me pasó hace 3 años y medio, ¿no? O sea, se se va aceptando esta pérdida y, y se sufre. Claro que yo sufro, ¿no? Claro que a lo mejor en este momento se me pueden salir hasta mis lágrimas, pero justo es cómo yo me reconcilio con mi experiencia, cómo yo mmm, vivo el dolor, el sufrimiento, pero desde otro punto, ¿no? Desde otro punto. Ya tal vez no me desmorono como antes, pero claro que siento. Y claro que me dejo y me permito sentir, ¿no? Entonces, integrarlo al hablar puede ser una forma de irlo integrando. También hay muchas personas que este recuerdo lo vuelven como algo simbólico, ¿no? Hay gente que tiene pequeños rituales, ¿no? Eh, Justo en este tipo de duelo hacen falta rituales, porque muchas veces es, ya se murió tu hijo o ya tuviste el aborto. Dependiendo del mes, legalmente ya te entregan el cuerpo del bebé, pero hay meses que no, ¿no? Y entonces va a depender las etapas. Pero los pequeños rituales que se puedan tener, así sea antes de la semana 20, después de la semana 20 o a los 28 días, ¿no? En esas etapas que ya mencioné anteriormente, tener pequeños rituales es importante. En México, el ritual de la muerte es algo que se vive, ¿no? Simplemente ya viene el 2 de noviembre y entonces empiezan estos pequeños rituales. Hay personas que deciden tener un altar para hacer el pequeño ritual y estas son presencias simbólicas. Hay personas que deciden sembrar una planta o eligen la fecha especial para el aniversario luctuoso. Entonces, todos estos rituales, todos esos símbolos que representan que existió, que sí sucedió, que lo hace visible, justamente es no como una forma de quedarnos en el pasado, sino de honrar y continuar un vínculo que en algún momento estuvo y que ahora se tiene que integrar para seguir caminando, ¿no? El amor se va transformando, el dolor se va transformando y va acompañándonos. Ujú. Entonces, dime, Miguel. Me, vaya, me dejó sin palabras cómo, cómo lo abordó desde esta, yo lo vi esta pequeña metáfora sobre la herida de tienes que lavarla a pesar de que te duela para que cicatrice, ¿no? Y esto no quiere decir que ya no sucedió esa raspadura, más aún con lo que usted menciona, ¿no? El hablarlo, como usted lo dice, y ir integrándolo poco a poco en nuestra vida. Y justamente lo que usted dice, eso situación y no es lo mismo que ahora que hace unos años. Y eso es lo que podemos notar que muchas personas es lo que no se permite, que dicen supéralo. Esas frases tan invalidantes, pues, ya vendrá, será porque así lo quería, ¿no? Ya no estaba en el cielo, ¿no? Frases como de ese tipo y no ayudan en ese momento de todo. Lo que buscamos es ese acompañamiento, ¿no? Y
justamente con eso que acá nos dijo, surge esta cuestión en la maternidad o en la paternidad de pronto que, eh, como se mencionaba hace un momento, ¿no? Cómo se queda esa parte, porque era esperada, ¿no? Es muy importante, pronto como de la identidad, pero ¿y cómo se afecta esta pérdida a la identidad de los padres y cómo pueden las personas integrar en su narrativa, ¿sí? El hecho de haber sido padres de un bebé que ya no está físicamente? Y fíjate qué pregunta tan interesante estás haciendo, porque la pérdida perinatal sí genera una crisis de identidad, ¿no? Eh, Cuando un bebé muere, se pierde indudablemente parte de uno como padre, ¿no? Entonces, una parte que ya había comenzado a formarse, ¿no? Desde la idea, desde el deseo, desde las expectativas personales y sociales, desde esta preparación en pensamientos y en acciones de vamos a arreglar la recámara, le vamos a comprar la ropita, este, vamos a elegir el pediatra, o sea, son infinidad de cosas, ¿no? Que se pierden. Y ahí es en donde, como padres, podemos tener, eh, no solo es como una ausencia física, ¿no? Sino esta ausencia de identidad. Porque para empezar, no se alcanza a desplegar socialmente, ¿no? Ya no está como la mamá que estaba embarazada y llegó un día o salió sin el bebé en sus brazos, ¿no? Entonces, imagínate, yo te voy a compartir, les voy a compartir mi experiencia, ¿no? Cuando yo tuve a mi hijo, a Axel, yo estaba en el hospital, había varias madres, como dos más que yo, éramos tres, y las otras dos tenían a sus bebés. O sea, literal, recién hecha mi cirugía, mi cesárea. Y entonces las otras mamás tenían a sus bebés en brazos y yo no. Entonces, desde ahí es como esa identidad como madre, ¿no? Emocionalmente y socialmente se pierde, porque empiezan pensamientos y cuestionamientos como, ¿qué estará pasando con mi bebé? ¿Por qué no está conmigo? ¿Estará bien? A mí me dijeron que todo estaba bien, pero creo que no es así. Me encantaría tener la cara de alegría que tienen las otras dos mujeres y yo no. Entonces, justo integrar estos pensamientos y estas emociones, ¿no? Emociones de preocupación, de tristeza, de ansiedad, etcétera, integrarlas. En ese momento no fue nada fácil, ¿no? Obviamente, pero la identidad como madre, pues obviamente no se alcanza a desplegar, ¿no? También viene, se afecta esta identidad porque hay una ruptura de un proyecto de vida, ¿no? Hay una ruptura de unos sueños, de un proyecto que se tenía porque se planeó, porque se cuidó, porque ya a veces como ir al futuro de pronto puede ser algo muy caótico porque esto se ve totalmente fragmentado. Uh-huh. Y luego también la identidad se destruye porque hay un silencio, porque no se ve esta pérdida, porque cuando yo salí del hospital, el mismo vigilante que me abrió la puerta embarazada me la abrió sin mi hijo, ¿no? Y de pronto es así como, ¿y qué fue niño o niña, no? Y cómo le explicas al vigilante, pues que no fue, o sea, bueno, sí fue, pero que no salí con él, ¿no? En brazos vivo. Entonces, este silencio también fragmenta la identidad de unos padres. Entonces, eh, preguntarme después, ¿no? En el duelo perinatal respecto a la identidad, ¿quién soy ahora, no? Y no nada más lo digo por mi experiencia. En consulta he tenido la fortuna, ¿no? La fortuna de contactar, de tener consultantes
con pérdidas perinatales. Y la verdad es que es una pregunta muy, muy común, ¿no? Y tanto para el padre como para la madre. ¿Quién soy ahora? ¿Quién soy si ya no tengo a mi hijo? Entonces, este proceso puede ser como muy desafiante y en cuanto a la coherencia de la historia de vida, ¿no? Porque entonces es como si dijéramos, ¿quién soy yo antes del embarazo? ¿Y quién soy ahora? Y justo es esta parte en donde vamos integrando, ¿no? Vamos integrando, avanzando, integrando nuestros valores y continuando, pero desde la integración, desde la aceptación, desde disfrutar. Entonces, por eso es importante ir integrando esta narrativa de la maternidad o la paternidad como parte de nuestra historia de vida, sin negarlo, sin ocultarlo, porque nuestra identidad se ve fragmentada. Entonces, cuando yo hablo de que tuve a Axel, ¿no? Cuando una consultante me dice, sí, yo estuve embarazada, pero a las 4 o 5 semanas tuve un aborto. Y así, cada historia que tenemos, cuando un padre dice, "Mm, es que tuve que tomar decisiones difíciles porque era elegir entre la vida de mi esposa o la vida de mi hijo", hay una fragmentación de la identidad tremenda. Entonces, poder meter esto en nuestras narrativas conforme va pasando este proceso del duelo va a ser sumamente importante para volver a integrar la identidad. Y justamente como lo dice, eh, al integrarlo, y cuando eso se nos ha salido de pronto de las manos, porque no es fácil, como usted lo menciona, salir del hospital, queremos contar con nuestro hijo vivo, como nos gustaría enfrentarnos a lo que estamos viendo. Ahora, sí, preguntarle, vaya, ya desde la perspectiva terapéutica, específicamente desde la terapia de aceptación y compromiso, ¿de qué manera estas terapias abordan el dolor y el sufrimiento de manera distinta a los enfoques tradicionales, poniendo el foco en la aceptación? Fíjate que los enfoques tradicionales, ¿no? De alguna manera, pues reducen, eliminan el dolor, ¿no? Esta parte de superar, como habíamos mencionado, el sufrimiento. Creo que cada enfoque, ¿no? Tiene su propia metodología, ¿no? Pero la diferencia está en que a lo mejor los otros enfoques como quiera van a decir es que debes soltar, tienes que superarlo, ya pasó y ahora hay que seguir adelante. Ajá. El evitar el dolor al final nos va a generar más dolor. ¿Cuál sería la diferencia con las terapias contextuales, no? A mí me gusta mucho trabajar con ACT, con terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Y entonces, desde las terapias contextuales, pues el sufrimiento es parte de la vida, es parte natural de la vida. El sufrimiento no es un error en nuestras vidas, sino es una consecuencia totalmente natural de, por ejemplo, en este caso, de perder a alguien que amamos, ¿no? Pero también de estar vivos, ¿no? No puedo pensar que alguien de los que estamos aquí nunca hayamos sufrido, ¿no? Entonces, el sufrimiento es parte natural. Y entonces, las terapias contextuales justamente es esto, ¿no? No pretende quitar el dolor, sino transformar la relación que tenemos con el dolor. ¿Cómo nos relacionamos con nuestro sufrimiento? Ajá. Porque entonces, si nosotros dejamos que el sufrimiento, que el dolor domine nuestra vida, pues indudablemente, y dominar nuestra vida no necesariamente es como estar en la cama todo el día y no querer salir, ¿no? Incluso hasta la sobreactividad podría ser que estemos
eliminando realmente el sufrimiento, ¿no? De una forma evitativa, no de una forma que nos aproxime a lo que es valioso para nosotros. Entonces, las terapias contextuales justo buscan transformar esta relación que tenemos con el sufrimiento, porque el sufrimiento va a ser algo inherente en nuestra vida, ¿no? Y hablando de la aceptación, justamente es esto, mmm, no es que me rinda, ¿no? Sino simplemente voy a abrir eh, mi experiencia, voy a aceptar mi experiencia tal y como es. No voy a pretender que sea diferente, no voy a tratar de cambiarla, no voy a tratar de evitarla, simplemente me voy a dar la oportunidad de dejar de luchar, de dejar de controlar, de permitirme estar en contacto con mi sufrimiento, con mi dolor y observarlo, observarlo no para eliminarlo, sino para saber cómo voy a relacionarme con él, para ser compasiva conmigo. Uh-huh. Entonces, durante el duelo, no vamos a tratar de pelear con la ausencia de nuestro bebé, o con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, sino vamos a aprender a convivir con ese dolor, con ese sufrimiento. Entonces, promover esta apertura, esta aceptación, este estar en el momento presente, este contacto con la experiencia, nos va a llevar a un bienestar, que va a surgir este bienestar cuando tenemos coherencia y contacto con nuestros valores, cuando identificamos valores entendiendo lo que es importante para mí, lo que me genera realmente eh, este bienestar, ¿no? Cuando nos centramos en el para qué y cómo me voy a relacionar con él. ¿Ah? Entonces, un ejemplo, ¿no? Imagínate que una madre pierde a su bebé y de pronto es un pensamiento muy natural que vamos a tener, como de quiero dejar de pensar en mi bebé porque me duele, ¿no? De pronto pueden aparecer este tipo de pensamiento. ¿Qué vamos a hacer desde terapias contextuales, no? Justo aprender, no eliminarlo, porque no vamos a dejar de pensar en nuestro bebé porque nos duele, porque algo siempre nos va a estar recordando, sino más bien vamos a aprender a hacer espacios de pensamiento, a estas emociones, porque finalmente hablan de algo que existió, de un vínculo que se dio, de un vínculo que incluso se puede dar después de esta muerte. Y no necesitamos dejar de sentir o de pensar para poder seguir viviendo, ¿no? Podemos aprender a transformar este dolor de una forma distinta. Entonces, justo la diferencia radica en que las terapias contextuales le van a hacer cabida para llegar a la aceptación. No se va a apagar el dolor. En lo que va pasando el tiempo, es muy importante que las personas que hemos vivido este duelo perinatal, de verdad nos acerquemos a ayuda profesional, porque a veces podemos como nosotras mismas hacerlo invisible por la carga social que se tiene. Y cuando nosotros trabajamos en ello, realmente lo podemos integrar a nuestra vida, a nuestro día a día. Le damos resignificado a muchas cosas de la vida, ¿no? Hasta la propia vida, ¿no? Resignificamos el dolor, el sufrimiento y la vida. Entonces, eh, esa sería como lo que te puedo decir de cómo se vive o la diferencia que hay del duelo perinatal en las terapias contextuales. Lo dejó muy bien explicado y es muy cálido como usted lo explicó, a pesar del dolor que puede causar. Lo explicó demasiado cálido y el enfrentarse como ese día a día con ese dolor, a pesar de que el ser humano
no le gusta el dolor, no hay alguien que se levante y diga, hoy quiero ver cómo me va, que me vaya mal. Y me gusta la parte como usted lo ve con Ak. Y cuando habla usted de los valores en los que le permita pues, volverse a reconectar a pesar de las circunstancias. Y, pero también me llamó la atención lo último que usted menciona en cuestión de cómo de pronto las propias, los dolientes, como se dice, tratan de hacerlo invisible. Y aquí sí quisiera preguntarle sobre, ¿cree que las palabras que usamos juegan un papel importante en cómo los papás oyen la narrativa sobre su experiencia? Sí, este tipo de pérdidas sí juega indudablemente un papel muy importante en la narrativa, porque en este tipo de experiencias, de este tipo de pérdidas de perinatales, ¿no? A veces la historia que los padres pueden estarse contando sobre lo que pasó, lo que significó, va a tener un papel muy importante para cómo poder integrar el dolor a la vida, ¿no? A su propia vida. Entonces, cuando la narrativa tiene un sentido, ajá, cuando ocurre esta pérdida, pues esa narrativa se fractura. ¿Por qué? Porque lo que se esperaba ya no ocurre, ¿no? Lo que se esperaba que fuera el nacimiento, todos estos sueños, todos estos proyectos que se van teniendo, ya no están. Entonces, eh, ya se ve fracturada la narrativa que se tenía como, digamos, al inicio, ¿no? La historia que los padres contaban sobre sí mismos, ¿no? De pronto queda suspendida. Hay muchas familias, muchos padres, que a raíz de una pérdida de duelo perinatal, se fractura la relación y terminan separados, ¿no? Por muchas variables. Una es el tema del sentimiento de culpa que se pueda tener. Hay cosas que en esa misma narrativa, en esa misma historia que se contaban, ¿no? Sobre seremos una gran familia, esto voy a ser una mamá, etcétera, como queda suspendido, a veces hay mucho sentimiento de culpa. Y entonces sí pasa, ¿no? En donde tal vez el hombre le dice a la mujer, ¿no? Ya ves, es que algo hiciste mal, ¿no? O fue tu culpa. Obviamente no en todos los casos, pero sí pasa. Entonces, el trabajo narrativo que se hace del duelo realmente es como ir reconstruyendo esta historia en donde ya se incluya la pérdida. Porque digamos que la narrativa inicial, pues obviamente era con la ilusión, con los proyectos, con el futuro, y se fragmenta. Entonces, es importante que integremos la narrativa, en esta narrativa ahora, ya el tema del duelo, ya el tema de la pérdida. ¿Por qué es importante? Porque nos va a dar más significado de lo que se está viviendo, porque se va a dar un reconocimiento a este vínculo, porque la narrativa, como hace rato lo mencionaba, nos va a dar la oportunidad de poder integrar otra vez esta identidad que de pronto se vio fragmentada, ¿no? Va a poder la narrativa hacer que los padres puedan relacionarse de una forma distinta con estos pensamientos y estas emociones que aparecen durante el duelo y puedan tener así una mirada más compasiva de esto que están viviendo. Uh-huh. Entonces, integrar la narrativa para poder incluso compartir la experiencia que tienen. Aunque sea la misma pérdida, el duelo se vive de diferente forma entre los padres. Entonces, imagínate que a veces podríamos pensar que se vive igual el duelo y no. El duelo lo vive el papá y la mamá de una forma diferente. Y entonces, integrar en la narrativa su experiencia de cada uno va a ser muy enriquecedor, perdón, para poder eh, darle otra vez sentido, ¿no? A la vida, porque de pronto se pierde. Entonces, nos va a permitir resignificar la experiencia
para no estar ahí como fusionados con estos pensamientos, con estas emociones y realmente ir actuando con coherencia en función a nuestros valores. Gracias, psicóloga, por aclararnos muy bien todo lo que implica la parte del lenguaje. Y llevado a eso también, quisiera preguntarle, más allá de la terapia, que al principio no sucede, ¿no? Pasa el evento o doloroso de perder a nuestro bebé. eh, ¿Cuáles serían, que nos pueda ayudar con dos o tres puntos, algunas cosas que podemos hacer en nuestro entorno, como amigos, familiares, compañeros de trabajo, que se puede decir o hacer para acompañar a una persona que está pasando por este duelo perinatal, y también qué deberíamos de evitar o hacer a toda costa para no hacer más doloroso ese momento? Y mira, el entorno va a ser algo importante en las personas que vivimos este duelo perinatal. Pero también, como mencionaba yo hace rato, hay cosas que no podemos evitar, ¿no? O sea, hay cosas que la gente, la familia, los amigos en el trabajo, van a decir sin este dolo, ¿no? Sin esta mala intención, porque obviamente hablan como desde su experiencia, hablan desde lo que ellos consideran que es una palabra de aliento, una acción de generosidad, pero el, insisto, el tener estos espacios a todas las personas que puedan estar viendo ayuda, ¿no? Validar, validar la experiencia que tiene un doliente, una persona que está viviendo este tipo de duelo perinatal, va a ser primordial. Uh-huh. ¿Qué es validar la experiencia? Aceptar que sí pasa, ¿no? Decirle a la persona, sí, o sea, sí, sí lo estás viviendo de esta forma y sin estar como invalidando, ¿no? Hay gente que dice, ya no le llores porque no lo dejas descansar. Hay muchas creencias culturales en torno a la muerte, de que si se llora no se deja descansar, de que si su alma no se va a ir, etcétera, infinidad de creencias. Entonces, validar la experiencia del que lo está sufriendo va a ser importante. ¿Qué decir? Simplemente puede uno decir como, ¿sabes qué? Lamento mucho lo que te está pasando y aquí estoy para ti, ¿no? Cosas como, sé lo importante que era para ti esto, tu bebé, sé lo que estás viviendo en este momento y aquí estoy para ti, ¿no? A veces la gente no necesita decir nada, simplemente con estar, escuchar, estar en presencia, a veces puede ser eso necesario. Hay muchos padres que prefieren estar en el aislamiento, como ya lo mencionaba anteriormente, ¿no? Por la situación y la carga social que pueda existir, esta presión social. Pero hay otros que simplemente tener la presencia de alguien, tener ese hombro en donde recargarte y llorar, el ser escuchado, el que te hagan así, ¿no? Con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque están reconociendo, una, que sí pasó, que sí existió, que sí estuvo. No importa la etapa en la que haya sido, no importa si fue antes de las 20 semanas, no importa si fue durante el embarazo hasta el parto, no importa si fue en los 28 días. Reconocer que sí pasó, para nosotros los padres que vivimos un duelo perinatal va a ser importantísimo. Que se reconozca el sufrimiento que estamos teniendo y que así haya sido una etapa temprana, pero existió un vínculo, eso va a hacer que un padre, una madre que vive este duelo perinatal, se sienta visible, no invisible. Ajá. Eh,
a veces hay gente que dice, es que ya como que no lo está superando porque ya me has hablado mucho de esto, ¿no? Hay gente que dice así. En realidad, ¿qué pueden hacer las personas con padres y madres que han vivido duelo perinatal? Permítanos hablar, recordar, así haya sido, me acuerdo cuando tuve mi prueba de embarazo y salió positiva, ¿no? O, me acuerdo cuando lo vi en terapia intensiva. O, me acuerdo cuando el doctor me dijo que teníamos que interrumpir el embarazo a los 6 meses porque mi vida estaba en riesgo. Respetar el espacio, la forma, el momento en que una madre o un padre quieran expresarlo, va a ser algo que ayude, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo. Esta narrativa se va a integrar a este proceso. Uh-huh. Evidentemente, ofrecer ayuda, ¿no? A lo mejor hay quienes de verdad están pasándola muy, muy mal y el decir, oye, ¿sabes qué? Tengo el contacto de este psicoterapeuta, mira, escuché esta plática, mira, ese acompañamiento va a ser fundamental. ¿Qué debemos de evitar? Nos molesta demasiado cuando nos silencian. No llores, sé fuerte, esto va a pasar, puedes tener más hijos, eh, ya tienes más hijos, ya viviste, ya fuiste madre, ya, entonces es como decir, como ya fuiste madre no duele, ¿no? Dios así lo quiso. Esas palabras hay que evitarlas porque empiezan muchos cuestionamientos y mucho dolor. Gracias, psicóloga, por compartirnos estos puntos. Eh, a veces no sabemos cómo enfrentar o cómo ayudarlos y con lo que nos acaba de compartir, creo que va a ser de mucha ayuda para todo el público que nos va a escuchar, ya sea en la mañana, en la tarde. Y vaya, fue muy enriquecedora esta charla del día de hoy. Se la llevó de una manera muy cálida, muy intuitiva, muy humana también. Gracias por también que nos compartió ese momento de su vida dolorosa. Y para ir ya terminando, me gustaría pedirle que nos pudiera compartir alguna, algún mensaje breve para aquellas personas que están pasando por este duelo en estos momentos. Eh, pues para todas aquellas personas, padres, madres, familias, porque las familias también lo sufren, que están viviendo este duelo perinatal. Yo sé, porque lo he vivido, ¿no? Que el dolor es inmenso y que nadie puede reemplazar a ese bebé. Y no se trata de decir, ¿no? De superarlo ni de olvidarlo. Se trata de aprender a vivir con este sufrimiento, con esta experiencia en el corazón, ¿no? En donde cada lágrima, cada recuerdo, cada, cada amor que se sintió y se vivió, forma parte de nuestras vidas, forma parte de tu historia, así haya sido en cualquier etapa. Integrar esta pérdida va a significar y te va a permitir que siga presente mientras tú vas construyendo tu vida sin que su ausencia te detenga. Y tu amor no va a desaparecer por ese pedacito, por ese bebé, sino simplemente va a cambiar de forma y te va a acompañar siempre. Muchas gracias por escucharla. Fue muy reconfortante y sé que va a ayudarle mucho a las personas que están pasando por este momento de duelo. ¿Sí? Y agradecemos mucho de parte del Instituto Psicológico de Atención Clínica el que hoy nos pudiera acompañar y brindarnos esta información. Y también les esperamos que sean muchas más
veces que usted nos acompañe, que nos permita eh, otro programa, que nos pueda compartir otro tema. Y bueno, de mi parte, gracias por asistir, gracias por compartirnos hoy, psicóloga. Y bueno, no sé si gusta decir algo más, psicóloga. Sí, Miguel, pues muchas gracias por la invitación. Espero que esta información que hoy pudimos compartir, pues llegue a muchas personas que lo necesiten. Recordarles que eh, siempre va a haber gente profesional que los pueda acompañar, tanto en el sector público como en el sector privado. Y si me permites rápidamente, eh, Sí, para mí, adelante. para mí resignificar esta pérdida que tuve es ahora acompañar a mujeres en una fundación, se llama Fundación Acompaña, eh, y justo son acompañamientos gratuitos que se dan a mujeres y a hombres que han tenido pérdidas perinatales. Entonces, hay espacios en los que se puede eh, ir trabajando estos duelos. Y muchas gracias por la invitación y será un placer volver a contribuir con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a todos. No, y gracias, psicólogo, nos sentimos muy honrados. Y bueno, amado público, recuerden que en el Instituto Psicológico de Atención Clínica, su salud emocional es nuestra prioridad. Hasta el próximo episodio.